a arrancar este bloque y hablando justamente de coronavirus y las cifras que hemos conocido. A ver, tenemos nuevamente la placa de la cantidad de contagios del día de hoy para recordar, son 22.552 los nuevos casos de contagiados, 663, ¿no es cierto? Era el número. Ayer los muertos. Sí, los fallecidos. Los fallecidos, no ayer, antes de ayer, perdón. Claro, y hoy ayer más de 600 también. 611. 611. Bueno, volvimos a subir. Son cifras muy elevadas, muy grandes, muy grandes. Ahí tenemos las cifras, a ver, vamos a repasarla, 22.552 como decíamos, 611 fallecidos como decía Mercedes exactamente, más de 73.000 testeos por ahora, para mí son muy pocos, debería haber más, y la cifra de fallecidos que asciende a 66.872. Ahora vamos a hablar seguramente de la ocupación de camas de terapia intensiva y tenemos 76,5 en el AMBA, 68,7 en el país, digamos, ¿no? Sí, a nivel nacional. La ocupación país, justamente de camas de terapia intensiva. Bueno, estamos comunicados. Rodrigo Salemi, doctor Salemi, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, acabás de terminar una operación, por lo que se ve, ¿o no? Sí, acabo de llegar a mi escritorio en casa, recién vengo de terminar de operar, sí, justamente. Ajá. ¿Cómo lo que puedas contar? Yo sé que es muy privado todo eso, pero digo, ¿cómo está la situación? ¿Cómo la ves vos? De acuerdo a lo que hablás con otros colegas. Mira, Javi, la situación, a ver, desde hace unas semanas que esto no cambia, la situación es grave, es crítica, sobre todo la cantidad de pacientes en terapia intensiva, la cantidad de contagios diarios, que eso tiene un porcentaje de pacientes que se van a internar en camas moderadas, pacientes moderados y pacientes de terapia intensiva. O sea, la situación sigue siendo crítica. Lo que nos deja con muy poco margen de maniobra a nosotros. Sí. La verdad que nosotros tenemos una tasa de ocupación plena de la terapia intensiva, como muchos otros lugares. La verdad que nos deja con muy poco margen de maniobra porque un paciente que se te agrava en el piso de la unidad de moderados termina ocupando una cama que lamentablemente hoy no tenemos disponibilidad. Entonces, ese es el colapso sanitario del que nosotros hablamos, que no podés dar respuesta muchas veces. Sí. Y eso es lo complicado que nos está pasando hoy en día en todo el sistema sanitario de lo que es el AMBA, Javier. Pero se ve un descenso en el número con respecto a lo que veíamos en otras semanas, como han dicho los funcionarios vinculados al área de salud. La verdad que nosotros, a ver, con este nivel de contagios es muy difícil ver un descenso. Lo que sí notamos es que disminuyeron un poco las consultas por la guardia. Pero ¿qué pasa? Disminuyen las consultas por la guardia, pero los pacientes que consultan son ya los que tienen síntomas. Antes, cuando hubo el desborde en la guardia, que nosotros veíamos las colas de 2, 3 cuadras en hospitales, en clínicas privadas, sí, era porque mucha gente se iba a testear por las dudas. Hoy en día la gente que tiene síntomas. Y eso es lo que más nos preocupa, porque esta gente que tiene síntomas hoy, ¿sí?, existe la posibilidad de que dentro de una semana necesite internarse, porque lo que estamos viendo es que estas variantes que están circulando del virus acá en Argentina están siendo mucho más agresivas y nos están llevando a pacientes a utilizar camas, ya te digo, de moderados o de terapia intensiva mucho más rápido. ¿Qué tal? Gustavo Mercedes Mora te saluda. En los últimos días, Rodrigo, perdón, te bauticé. No pasa nada. En las últimas semanas escuchamos mucho la preocupación de los directores, por ejemplo, el director del Hospital Fernández, la directora de terapia intensiva del Hospital de Clínicas, en cuanto a la cantidad de fallecidos que se dan en las terapias intensivas, que es por encima del 60%. ¿Sigue siendo así? Sí, sigue siendo así, se está agravando. A ver, nosotros estamos manteniendo un nivel de ocupación de terapia intensiva. Fíjate que se viene manteniendo, es muy poco el descenso que se viene viendo, más o menos en 5.300, hemos estado en 5.500, bajó a 5.400, ahora 5.268, que creo que es la cifra de hoy, pero vos tenés que entender algo, de esa cantidad de fallecidos,
¿sí? De los 611 casos de hoy, el 70, el 80% estuvo en una terapia intensiva. Entonces, se está desagotando muchas veces por la cantidad de fallecidos que hay. Pero no se nota tanto porque tenés una alta renovación de las camas de la terapia intensiva. ¿Qué quiere decir? Hay pacientes que fallecen, desocupan esa cama, pero esa cama es ocupada rápidamente por otro paciente que está en el piso necesitando esa cama. Claro. O sea, eso es lo preocupante del tema. Claro. ¿Y este fenómeno se daba el año pasado? Un descenso en la casa. ¿El año pasado se daba un número así de alto? Porque 6 fallecidos que vimos dentro hoy en día. Sí. Esto que estamos viendo hoy, que hemos tenido que prácticamente duplicar las camas, sobre todo las camas de terapia intensiva con necesidad de asistencia ventilatoria del respirador, no lo hemos visto. Esto yo no lo he visto nunca. En mis 20 años que llevo de médico no lo he visto nunca. Yo pasé lo que es la pandemia de la gripe A, allá por el 2009, donde estaba la guardia también. La verdad que esta situación de la necesidad de camas de terapia intensiva, la necesidad de pacientes con el respirador, la necesidad de pacientes con drogas mucho más complejas, que se ha prácticamente duplicado, ¿sí? En todas las instituciones, no lo hemos visto nunca y eso es lo que nos preocupa, porque vos pensás que de esta cifra que tenemos hoy, a como está hoy la cosa, tenés de un 60 a un 70% de esos pacientes que no van a salir de la terapia intensiva, que quiere decir que se van a morir. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros. Claro, tal cual. Es además la angustia del que entra en terapia consciente, ¿no? Y de la familia, que sabe que su familiar, su esposo, hermano, amigo, lo que sea, también entra en terapia intensiva. Y Rodrigo, te íbamos a preguntar también del tema de las patentes. ¿Qué opinas vos? ¿Qué crees que va a pasar verdaderamente? Mirá, con el tema de las patentes yo creo que va a haber, por la presión que está habiendo política a nivel mundial, creo que va a haber una liberación no total sino parcial de las patentes para las vacunas. El tema es tener la tecnología. Claro. Muchos están apuntando contra Pfizer, BioNTech, pero hay que tener la tecnología de bioingeniería para poder desarrollar este tipo de vacunas. Igual son periodos extraños porque más allá de que te liberan las patentes o no, vos tenés lugares, como por ejemplo la Argentina, que está capacitada y de hecho se produce una vacuna. Sería una cuestión más política, una cuestión de decisión política, de, por ejemplo, declarar de utilidad pública a la vacuna de Astra que se genera acá en la Argentina, ¿sí? E incorporarla y que las dosis que se mandan, ya no sabemos dónde, si es a México o a Estados Unidos para terminar su producción. Ya los mismos gobernantes, los mismos responsables de los ministerios han dicho que la Argentina está capacitada para poder finalizar una vacuna. De hecho, se firmó un convenio con China donde dice que se va a producir íntegramente la vacuna acá. Entonces, a ver, el problema no era la producción de la vacuna, el problema era otro, era político, evidentemente, o económico, no lo sabemos, yo no lo sé en ese caso, pero la liberación de las patentes va a ser importante, va a ser muy importante para la disponibilidad de las vacunas. Pero no tenemos que perder un poco el norte con esta discusión, porque en Argentina tenemos vacunas. Tenemos vacunas que están desarrollándose íntegramente en Argentina. ¿Sí? Se produce el principio activo y tenemos la capacidad de envasado y de finalización del producto en la Argentina. Y es una cantidad alta la que se está produciendo. La verdad que estaría interesante que haya una decisión política de decir, bueno, esas vacunas que se producen en Argentina se quedan en Argentina, que no sería algo extraño. Alemania lo hizo, Estados Unidos lo hace, India lo hace, China lo hace. O sea, son muchos países que han tomado esa decisión. Lo que pasa es que uno también, yo estoy hablando con gente vinculada a los laboratorios internacionales y nacionales que hay acá en Argentina, y me dicen, la verdad, uno lo entiende, pero los grandes laboratorios, industrias, han puesto millones y millones y millones de dólares para fabricar esta vacuna y ya vienen con un background de tratar de crear otras, digamos, ¿no? Con una expertise muy grande. Ceder toda esa tarea es desigual, me decían, ¿no? Y me decía uno de los empresarios argentinos, me decía, yo creo que los laboratorios se van a resistir a eso y que tal vez en todo caso lo que van a decir es, espera, yo estoy con 2 laboratorios haciendo otra tarea. Entonces voy a destinar esos 2 laboratorios para seguir sumando, pero no me haga ceder justamente la patente. ¿Puede pasar eso? Mirá, Javi,
puede pasar, a ver, la industria farmacéutica en el mundo es muy poderosa a nivel económico y a nivel de poder político, eso es indudable, ¿sí? Creo que es de las más poderosas que existe, pero también existe, a ver, hay algo que es importante remarcar, que el 80% de la producción de las vacunas, de la investigación para la producción de las vacunas, fue financiado con fondos estatales. Estados Unidos, Alemania, Francia, el Reino Unido, la propia China, muchos gobiernos han puesto plata y han puesto su firma para el desarrollo de vacunas, que creo que también está bueno, interesante mencionarlo. No te olvides, por ejemplo, las dos vacunas que tienen más dosis comprometidas a lo largo del mundo es Pfizer y la otra es AstraZeneca, con ganancias que son abismales, porque eso de que nos contaron de que la vacuna iba a ser sin fines de lucro, todo, la verdad que poco creíble hoy en día, porque la verdad que las ganancias que van a mostrar al final de la cuenta de la producción de la vacuna, por lo que salieron informes muy interesantes, por ejemplo, en El País, en el New York Times, salieron informes muy interesantes de lo que va a ser la ganancia de los laboratorios con la vacuna. No hay que dejar de perder un poquito esto de que el 80% de la financiación para el desarrollo y la investigación y la producción de esta vacuna fue de fondos estatales. Claro. Entonces creo que también es importante, todos entendemos, a ver, si sos privado querés ganar plata, es lógico esto, pero también está que en este momento la necesidad de vacunas es imperiosa en muchos países, es así como el nuestro. Nosotros tenemos poca cantidad de vacunas y estamos dentro de los países que ha recibido dosis, ¿no? Claro, bueno, de hecho hoy cuando salió el anuncio de Moderna también se hablaba de una estrategia de propaganda porque decían libera las patentes, pero en realidad no es que las libera, sino que dijo es una suspensión durante la pandemia y el pico de la pandemia. Después vuelve la patente a ser reservada. Entonces era como una letra chica. Claro. Bueno, la patente de Moderna está fijada en Estados Unidos. Es un laboratorio americano que fijó su patente en Estados Unidos. Cada país es independiente el tema de la fijación de una patente. El tema es que, por ejemplo, es lo que te decía, si vos tenés la producción en Argentina, pues bien, que esa producción se puede quedar acá, porque no es que tenés que comprar la patente o pagarle un canon, así se paga, de hecho se pagó esa vacuna a AstraZeneca para que la vacuna se quede acá en Argentina. Sí. La verdad que en ese sentido, las cuestiones de marketing y de negocios, creo que en este momento, con esta urgencia que estamos teniendo, no solamente nosotros, sino toda Latinoamérica, salió un informe esta semana de la Organización Panamericana de la Salud, donde hablaba de que en las Américas, como le dicen ellos, que es América Latina, es muy preocupante la tasa de mortalidad, sobre todo en pacientes jóvenes. Sí, tal cual. La verdad que le está empezando a preocupar justamente esto, por eso están hablando de todo este tema de liberación de patentes. Y justo hoy salió una comunicación del Ministerio de Salud de la Nación donde van a empezar a vacunar o a poner dentro de lo que es el calendario de vacunas pacientes de 18 a 59 años, van a abrir un poco el espectro con comorbilidades, que es lo que venimos hablando, que sería el nuevo grupo de riesgo. Tal cual. Claro, habían incluido también a pacientes con embarazadas. Sí, HIV, embarazadas, sí, se amplió un poco más. Entre otras cosas. Bueno, Noubar Afeyan, que es el cofundador de Moderna, justamente, dijo, decidimos no exigir que se cumpla con nuestra patente durante la pandemia. Decidimos no exigir que se cumpla con nuestra patente durante la pandemia. Lo que vos decías, claro, de ceder, ¿no es cierto? Ceder. Eso. Bueno, veremos a ver si hay alguien que lo sigue a los de Moderna o no. Rodrigo, a ver, vamos a la Argentina y ya con esto vamos cerrando. ¿Vos crees que tiene que haber más restricciones? En este momento, ¿cómo está la situación? Creo que debería haber restricciones, pero restricciones verdaderas, restricciones reales y que sirvan, porque la peor norma es la que no se cumple. Eso es real. Hay cosas que uno podría hacer para evitar, sobre todo, Javi, creo que se ha perdido mucho tiempo y se ha perdido el norte de lo que es la comunicación de vuelta. A mí me pasa cada vez más seguido que me estoy dando cuenta que el principal foco, ¿sí?, de contagio son reuniones sociales. Sí.
Sí. Es fundamental y eso parece que no se está, entendiendo. Yo estoy viendo cada vez más gente, ¿sí? Que se contagia en reuniones sociales, pero reuniones sociales que se hacen inclusive al aire libre, reuniones sociales con las cuales muchas veces por ahí no se tiene tanto cuidado y se terminan contagiando. Sí. La verdad que estoy preocupado con ese tema, con el tema de que se perdió un poco el horizonte y se empiezan a restringir ya cuestiones más políticas que donde se debe atacar normalmente, donde se debe atacar fielmente a esto, porque si no perdemos de vuelta una oportunidad importantísima. Sabes que el punto de las reuniones sociales justamente es el conflicto, porque mucha gente se sigue reuniendo en sus casas porque justifica tener un parque, aunque el DNU nuevo dice que no podés, que nadie tiene que ingresar a tu casa. Me parece que cuesta cumplirlo, ¿no? Y ya ni hablar de lo que es una fiesta clandestina, donde hay 50, 60, 70 personas. Te estoy hablando de gente que se reúne con amigos, con su círculo más cercano de familia, que insisten en que como son familias son burbuja y la verdad que no, porque cada uno en su casa es su propia burbuja. Esa parte es la que cuesta empezar a implementar. Sí. Vos sabés que creo que es momento de sacar el término burbuja, porque muchos han agarrado de la burbuja para utilizarlo para utilizarlo para el bien propio, decir, yo es mi burbuja, es mi familia, pero es el tío que vive en Tigre, el otro tío que vive en La Luz. No, nos juntamos pues somos familia, pues somos burbuja. Creo que este término englobó muchas cosas que no están bien. Porque la verdad que hoy en día creo que tenemos que entender que si nosotros podemos evitar este tipo de reuniones, y es evitar un mes, no es evitar un año de vuelta, creo que podemos bajar la cantidad de contagios que sigue siendo elevada, o sea, ya no nos asombra tener 22.000 casos diarios. La verdad que no nos asombra tener más de 600 muertos diarios. Claro. Vamos encaminados a que el coronavirus sea la primera causa de muerte en la Argentina. Por una enfermedad, ¿sabés qué es lo más grave? Por una enfermedad prevenible. Porque se puede prevenir evitando el contagio. Hay una fotografía que quiero... La verdad que eso me deja siempre, ¿viste? Sí, mal, obviamente. Y además por la tarea que hacen ustedes. Quería recordar una foto que conocimos esta semana de un acto que se hizo en Ensenada, ¿no es cierto?, en esta inauguración. Digo, ¿por qué? Porque en aquello que está la responsabilidad de dar las indicaciones, las nuevas medidas, ¿no?, son los que tienen que también dar el ejemplo, ¿no? Porque la gente mira y observa y dice, pero si ellos no cumplen, ¿por qué me piden a mí que cumplan? Sí. Y acá va la vida de todos, ¿no es cierto? Va la vida de todos, digo, de todos. No es de un sector y nada más. Tenemos la fotografía, a ver si podemos verla. Es esta, la del presidente cuando hizo esa inauguración ahí en Ensenada, estos edificios, qué sé yo. Pero no importa. Mirá lo que es esto, Rodrigo. ¿Qué es? O sea, no entiendo. Bueno, esa es la foto de que no debería haber pasado. ¿No es cierto? Porque después uno le cuestiona a una persona que se reunió con sus dos hermanos, ¿no? Y también se entiende el reclamo de la persona que dice, bueno, yo no puedo ver a mi familia y mira esto. Tal cual, por eso digo, si los que están arriba no dan el ejemplo, y sobre todo el presidente de la Nación, porque acá estamos hablando del presidente, la vicepresidenta, en esta foto digo, ¿no? Hay otros que también harán lo mismo, sí. Y también son criticados, por supuesto, como lógica consecuencia. Ahora, estamos en el momento más complicado de la pandemia, de toda nuestra pandemia. Y se hace esta foto, mientras están reclamando que no se junten las campañas, los spots y demás. Entonces, vos como médico, ¿cómo analizás eso? El sábado pasado charlábamos con Campolongo y vos te acordás que dijo que los gobernantes han perdido la capacidad de dar el ejemplo. Sí. Creo que en esa frase se resume todo esto. Sí. Pero ya lo venimos viendo. Esta no es la primera vez que nos sucede. Lo hemos tenido al presidente acompañando a Evo Morales y que después tuvo que estar aislado. Un presidente que no estaba vacunado todavía. Un Mansur. Hemos tenido el caso del Mansur, que fue ministro de Salud. Locro. Es médico. Y el 1 de mayo hizo un locro, ¿no es cierto?, en Simaco, creo que fue el pueblo,
Y además hicieron la comida no al aire libre, que vos decís, bueno, lo hicieron al aire libre, no sé. Lo hicieron en un lugar cerrado, con la ventana cerrada, todo pegadito, comiendo ahí helado. Y dijo, no estábamos tan juntos. Pero además lo porfió adelante de los periodistas tucumanos que le preguntaban, pero ¿no le parece que estuvo mal? No, si teníamos el distanciamiento. Entonces mostraban la foto, el collage de fotos, en donde se veía a todos comiendo como si fueran esos restaurantes de parada de ruta. Una cosa... a ver, esto es lo que no se entiende también. Tucumán que está con un alto índice de casos hoy. No te olvides que es uno de los distritos que está más complicado con el tema de la cantidad de casos. Entonces, eso es lo que no se entiende. ¿Me entendés? ¿Por qué perdieron la capacidad del ejemplo? ¿Cómo podés vos exigir, si vos mismo no estás cumpliendo con las normas, que vos mismo estás proponiendo para el cuidado de la salud? Exacto. Y después nosotros tenemos que estar luchando día a día con todos los pacientes, hablando con la familia. Hoy estaba haciendo una pequeña evaluación y tenemos un promedio de internación de 25 días, pacientes en terapia intensiva, pacientes jóvenes, la familia, con chicos. Claro. Y así todos, no es que solamente el lugar donde yo trabajo, muchos lugares están así. Entonces, la verdad que llega un punto, vos decís, te encontrás, viste, en una situación de que tenés que comunicar, tenés que decir cómo son las cosas y decir, bueno, a ver, el gobierno dijo esto, vamos a darle la razón porque está bien lo que dice. Está bien, pero después ellos mismos no lo hacen. Sí, exactamente. Ese es el problema. Han perdido la capacidad de dar el ejemplo. Tal cual. Bueno, Rodrigo. Y esto es transversal, ¿eh? Sí. Es transversal. No, pero además, de todos, estamos hablando estamos mostrando la foto del presidente, porque es el presidente de la nación. Ahora, después de la oposición, que también hacen de las suyas, también en algunas reuniones que se han visto, semanas atrás, hace pocos días inclusive también, lógico, pero no son los que gobiernan, son los que representan en todo caso a un sector de la población, ¿no es cierto? Pero los que gobiernan tienen la decisión, el poder del decreto inclusive también, y de la conducción de un país, están en esa foto, Entonces eso es lo preocupante. Sí. Bueno, Rodrigo, no te molestamos más, te dejamos descansar un ratito. Después, cuando... Sí, decilo. No, por favor, siempre es un placer hablar con ustedes. No, que después, cuando nos quieren dar explicaciones de por qué se contagiaron, no saben. No saben dónde se contagiaron. Claro, tal cual. Claro, porque están en tantos lugares... Es poco creíble. Porque están en tantos lugares que no saben, ¿viste? No saben cómo... Iba a poner un ejemplo que no lo puedo decir a esta hora del día, sino después de las 10 de la noche. Sí, mejor no. Mejor no. Bueno, un abrazo grande, Rodri. Gracias. Igualmente, Javi, Mercedes, y bueno, gracias por siempre estar atentos a la realidad que estamos viviendo y la verdad que nada, siempre el último consejo es seguir cuidándonos, no nos queda otra porque ya hemos visto que nuestros propios gobernantes no tienen por ahí la capacidad de transmitir la verdad de lo que está pasando o no la quieren transmitir y nosotros tenemos que encarnar eso y decir lo que está pasando de verdad. Abrazo grande y gracias, Doc. Por favor, hasta luego. Hasta luego. Rodrigo Salemi, hablando con nosotros una vez más. Gracias a Dios podemos tener también, entre otros médicos, a él para poder hablar un poquitito. Bueno, digo, uno no es que me enojo, pero la verdad que ya no sabemos qué hacer. Sí, realidad, claro. ¿no? Porque mañana van a cortar otra vez los accesos, control de temperatura para que la gente no vaya, y hacen esto. Entonces, hay algo que no cierra, es decir, una disociación ahí con inclusive la realidad, ni siquiera con la gente, con la realidad del virus, digo, ¿no? No, claro, y aparte esto de exigirle a la gente, obviamente porque es necesario, y después la gente cuando lo ve dice, bueno, ¿sabes qué? Hagamos la reunión el sábado, hago un asado y listo. Exactamente, tal cual. Justifica con esto. Bueno, nos vamos a la pausa. Nueva pausa aquí en Hoy Nos Toca y ya volvemos, no te vayas.